Hola, hola. Muy buenos días a todos. En esta misa vamos a rezar por una intención particular y por la salud de Luis, Dora, Carolina, Martita, Néstor, Mariano, Lorena, Walter, Alicia y Fernando. También por todos nuestros hermanos difuntos y hoy especialmente por Margarita Dudas, Rubén Boneto, Nicolás, María, Aida, Juan Carlos, Yolanda, Marta, Silvana Almada, Liliana Lopardo, Juan Carlos Arroyo, Rocío Heredia, difuntos de la familia Ayala, Fuente y Páez, Jorge Cerruto, difuntos de la familia Escobar, Alberto Eguía, Gregorio Piñeiro y Ramón Villarreal. Finalizando el tiempo de Pascua, la presencia del Espíritu nos permite vivir una vida nueva, construyendo la historia de la salvación. Con mucha alegría vamos a cantar en el número 69. Buenos días. En un día tan especial como es celebrar Pentecostés, nos volvemos a reunir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Abiertos a este don maravilloso de esta persona divina que nos recrea, que nos plenifica, que nos transforma, celebramos y que su paz esté con ustedes. El acontecimiento de la Pascua estaba destinado a hacerse presencia y vida en el corazón de un pueblo nuevo, la comunidad creyente en el Señor Jesús. Pentecostés es la comunicación y manifestación del Espíritu para participar esa vida nueva. Es el momento en que esta comunidad comienza a ser testigo del Señor resucitado. Hoy, esta presencia del Espíritu
hace de nosotros signo e instrumento del Señor Jesús para nuestro tiempo. Aquel Pentecostés significó una iglesia que inicia su tarea evangelizadora porque justamente es un pueblo nuevo. Una iglesia que se va descubriendo cada vez más, formada justamente por los hijos de Dios, llamados a vivir el Evangelio de Jesús. Hoy acontece lo mismo. El Espíritu está constantemente en nosotros, constantemente actuando, y en la medida en que le damos lugar podemos seguir construyendo esta historia según el corazón de Dios. No siempre le damos lugar, no siempre pensamos lo que Jesús pensó, no siempre vivimos lo que Él enseñó. Por eso nos cerramos a este Espíritu, por eso pedimos perdón. Jesús, que al darnos tu Espíritu nos haces hijos del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, que al darnos tu Espíritu nos participás tu misma misión. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, al darnos el Espíritu nos permitís vivir plena y totalmente tu palabra. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es Padre de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lucas muestra cómo el Espíritu hace que la Iglesia asuma su misión de ser testimonio vivo del Señor Jesús resucitado. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse ese ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de ellos los oye en su propia lengua?
partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este himno describe al universo visible como una realidad desbordante de movimiento y de vida que refleja el poder y la sabiduría del Creador. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Gloria al Señor para siempre, alegres el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Pablo explica cómo el Espíritu es la fuente tanto de la vida de Jesucristo y de la riqueza de dones y carismas en la Iglesia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un solo Señor. Hay diversidades de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todos en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Juan habla de una nueva creación. El Espíritu es enviado por Jesús para que el nuevo pueblo de Dios viva su misión en medio de los hombres. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta de Pentecostés creo que nos invita a pensar varias cosas, y no solamente a pensar, sino también a valorar y dejar que eso de alguna u otra manera nos invite a. Primero estamos cerrando el año litúrgico, el tiempo litúrgico de la Pascua. Esto no es menor, en la medida en que entendemos que la liturgia no son ritos, sino que es celebración de la fe, y por lo tanto marca la vida de un pueblo, del pueblo de Dios. Hablar de liturgia no es simplemente de ceremonias, sino que es una comunidad eclesial, la iglesia toda, que vive acontecimientos celebrativos en donde vuelve a experimentar la certeza de la presencia de Dios. Acá venimos no a cumplir algo, no simplemente a hacer alguna fórmula, sino a celebrar el misterio de Dios con nosotros. Y esto significa, venimos a celebrar la vida de Dios que se nos participa. Cargando todo, porque venimos con nuestras realidades, alegrías, tristezas, dolores, con lo que tenemos. Pero venimos justamente a que el Señor le dé un sentido a eso y nos haga capaces de transformar nuestra propia historia, pero también la historia de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Por eso Pentecostés cierra este tiempo pascual, tiempo de vida. Aunque haya signos de muerte, siempre es tiempo de vida. Pero además, Pentecostés, celebrar Pentecostés, es poner la mirada en un acontecimiento pasado que es permanentemente presente. Por eso es actual. Esto es parte del dinamismo de la liturgia, pero hay que hacer la existencia. No nos quedamos como admirando qué lindo, porque encima a veces nos quedamos con las cosas menos importantes. Qué momento fuerte, que el fueguito, el vientito, todo ese tipo de cosas nos impacta. No, no es nada de eso. Pentecostés fue el don del Espíritu comunicado para que la comunidad asuma su identidad más rica, que es evangelizar. Lo otro es recreo, es recreación, lo otro es
aparatosidad, es literatura, es teología, porque toman cosas del Antiguo Testamento. Pero no porque eso importe, sino porque nos hace referencia de algo que pasó más atrás y que ahora adquiere un sentido nuevo. Como Dios se manifestó, según la Escritura, en el Sinaí, con signos portentosos propios de una época, ahora acontece algo igual o mejor. Los símbolos desaparecen porque el Espíritu de Dios, la persona trinitaria del Espíritu, se comunica a la Iglesia, para que la Iglesia salga del encierro, para que la Iglesia abra las puertas, para que la Iglesia llegue a los pueblos, para que la Iglesia anuncie el Evangelio que transforma y que libera. Esto es Pentecostés como celebración litúrgica, como fiesta, como acontecimiento. Lo tercero, me voy a quedar en eso, es pensar la fe como la palabra nos propone. Y entonces volvemos a insistir. Juan, un dato importante, es el mismo evangelio que leímos en Pascua, más cortito. Acá no aparece Tomás, ni el incrédulo, ni los testimonios. Es más corto, porque le interesa fundamentalmente a la Iglesia tomar esto de Juan. El Espíritu para Juan se da el mismo día de Pascua, porque el Espíritu comunica vida. Y esto también es vital. Esto nos sostiene y nos sustenta y nos fundamenta lo que insistimos. La vida cristiana es vida cristiana. Es un modo de ser, es un modo de existir, es un modo de hacer, es un modo de obrar. No es una caricatura religiosa, no es una formalidad piadosa, es un modo completo que invade toda mi persona. Esta es la gran tarea del Espíritu. Nos participa la vida del Hijo, nos comunica la vida divina, nos transforma. Nueva creación, esta es la idea fundamental en Juan. Nueva creación. Somos nuevas criaturas. Si esto no se entiende, no entendemos nada. Disculpen, un poquito duro, pero es así. Si no llegamos a percibir que el corazón del Padre es que seamos sus hijos, no que cumplamos formalidades. Lo que el Padre quiere es que seamos justamente aquellos que lo llamamos papá. Que entendamos que en Jesús tenemos un acceso totalmente nuevo, capaces del Padre. Que podamos por existencia nueva justamente crear un mundo nuevo. Eso es posible. Pero no cambia si no cambiamos. Cuando insistimos en la fraternidad, no es ni demagogia, ni proclamación, ni una especie de arenga. No, es entender que aconteció algo que me permite mirar al otro con otros ojos, tratar al otro con otro trato. Esta vida nueva es lo que también hace que el Espíritu, y la lectura que hace Lucas en Hechos, se comunique. Por eso la Iglesia, otra besito para los sextos, lo estoy cansando, no me interesa, existe para evangelizar. Lucas lo dice de otra manera, no podemos callar lo que hemos visto y oído, salimos, hay que salir. Salir no es, insisto, me encierro, me asomo y vuelvo. Salir es, meto el Evangelio en el mundo, meto el Evangelio en la historia, meto el Evangelio en la realidad. No soy cristiano acá adentro, soy cristiano siempre. No soy más cristiano cuando rezo o cuando celebro, soy cristiano cuando vivo la fe, la esperanza y la caridad en la vida ordinaria, bien común, bien simple. Ahí se produce el cambio. Pero esto no se hace solo, lo hace el Espíritu. Pero además el Espíritu, como la Iglesia evangeliza a un mundo complejo, difícil, amplio, plural, necesita la Iglesia esa amplitud, esa riqueza de posibilidades. Y estos son los carismas, los talentos, los dones, las actividades que el Espíritu suscita. Gran variedad. ¿Por qué? Porque hay que meter el Evangelio en lo concreto. Y lo concreto es complejo.
Porque la historia tiene un montón de situaciones y la iglesia tiene que responder a todas. Cuando uno estudia historia de la iglesia, se da cuenta que en los siglos que han pasado han surgido infinidad de cosas. Algunas no sabemos sobre el Espíritu. No soy quien yo para determinarlo, pero uno puede desconfiar. Pero otro montón de cosas son obras del Espíritu. Cuando uno piensa cómo surge la orden de los mercenarios, se tenían que ofrecer ellos en lugar de los que eran tomados prisioneros por los moros. Eso es un carisma. Porque el Evangelio tiene que llegar a todos. Esto es lo que Pablo dice en la carta a los Corintios. La gran variedad, pero para el bien común. La gran riqueza, pero desde el único Dios, desde la única fe, desde el único Señor. Esto es Pentecostés. Ahora, esto hay que bajarlo, Yo quizás me quedo un poquito más en lo teológico, pero cada uno tenemos que pensar hasta dónde tengo conciencia de ser hijo, hasta dónde vivo como hijo, hasta dónde quiero pensar y actuar como el hijo, hasta dónde me siento pertenecer a la iglesia concreta, no institución, eso es totalmente secundario, pueblo de Dios, para disfrutar la alegría de ser pueblo de Dios, pero también para asumir la responsabilidad que tiene ese pueblo de Dios. Ese pueblo puesto para evangelizar. ¿Hasta dónde soy capaz de reconocer los dones que recibí? Desde los más chiquititos a los más grandes. No interesa eso. En la amplitud de dones se va a dar esa gran sinfonía, esa gran armonía que nos permita, insisto, llegar a todos. La iglesia no uniforma, une y después se expresa en la multiforme riqueza de lo humano. Pero hay que ponerlo en común. Algún día habría que hacer el trabajo, antes de la misa, venir un ratito antes y que cada uno pueda poner un papelito en una mesa qué talento cree que tiene, qué carisma cree que ha recibido. La sorpresa que nos llevaríamos todos. ¿Cuántas cosas esta comunidad podría ser mucho más si cada uno asumimos que el Espíritu a mí me dio algo para el bien de todos? Y esto tiene que ver con un texto que no está puesto hoy, agrego uno, que es del Apocalipsis. Ya saben, capítulo 2 y 3, las cartitas a las 7 iglesias de Asia Menor, hoy Turquía. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué fuerte eso, La única iglesia, pero que se encarna en lugares distintos. Esta porción del pueblo de Dios, que es nuestra parroquia, debe de haber una porción más grande, que es la iglesia toda en la diócesis de San Martín, con los dos partidos. ¿Qué tiene de originalidad? ¿Qué vivimos? ¿Qué esperamos? ¿Qué hace falta? ¿Qué dice el Espíritu a esta comunidad? Con su historia, con sus luces y sombras, con sus debilidades y sus fortalezas, con lo que vivimos. ¿Qué nos dice el Espíritu? Esto hay que preguntarse. No hacemos siempre lo mismo ni todo lo mismo. La fe es la misma, pero después hay que responder. La pastoral no es copiar modelos rígidos, es responder a lo que el Espíritu despierta, porque el Espíritu da respuesta a los hombres. Porque el Espíritu capacita a la iglesia para dar respuesta a los hombres. Esto es dinámico, esto es Pentecostés. ¿Cómo lo expresó Lucas? Pedro habla una lengua sola. Todos lo entienden en sus propias lenguas. Una maravilla como lo expresa, la creatividad. Todos los pueblos pueden entender el mensaje de Jesús. Aquello que fue un fenómeno extraordinario, por llamarlo así, graficado de esa manera, ahora tiene que ser al revés. Una iglesia que, anunciando el mismo mensaje, al mismo Jesús, tiene que utilizar
el lenguaje de cada lugar, las expresiones, la cultura de cada lugar, para poder traspasar el mensaje único de Jesús. Aquello que se llamó comúnmente la inculturación. Y esto es responsabilidad nuestra. Una iglesia adulta es una iglesia profundamente arraigada en el Señor y sumamente creativa y generosa de evangelización. Todo lo demás, si no surge de esto y apunta a eso, está de más, ¿eh? Todo. Esto fue Pentecostés. Esto es Pentecostés. No una iglesia que se encierra meramente a cantar un rato, a reflexionar todo el día y noche, sino una iglesia que se da cuenta que lo que tiene que hacer es salir porque se abren las puertas. Yo hasta diría, así como la ascensión fue el Dios que abre la puerta, Pentecostés es la iglesia que abre la puerta. No para que la gente se refugie, que no es malo, sino para ir, estar, más que ir, estar donde está nuestro pueblo. Porque somos parte de Él, somos parte de Él. Y ahí vivir la autenticidad del Evangelio, con debilidades, con límites, con errores, con precariedades, no me interesa. Pero con la honestidad, la autenticidad, la conversión, la fidelidad, el esfuerzo mayor para mostrar que en serio tenemos vida nueva. Porque no anunciamos a un Cristo muerto, anunciamos a un Cristo vivo, que pasó por la muerte. Por eso muestra los signos de la cruz, pero no está muerto. Y habrá que traducir esa vida en todas las formas reales de vida, que en el fondo son los valores del reino. Aquel Pentecostés tuvo un montón de escenas impactantes. Borrémosla ahora. Y es interesante como trabajo personal. No hay fueguito, no hay vientito, no hay nada raro. Yo hablo este lenguaje a veces medio raro porque yo soy complicado, pero me entienden en este lenguaje. No pasa nada raro. Y sin embargo el Espíritu está. ¿Creemos en eso? El Espíritu está. No se muestra de ninguna manera, excepto en la fidelidad a ese Evangelio. Inteligente Pablo, el fruto del Espíritu es un estilo de vida que sí revela la presencia del Espíritu. Renovemos esa fe, pero también preguntémonos hasta dónde traducimos esa fe en ese compromiso concreto, en ese estilo de vida auténticamente evangélico. En la celebración litúrgica somos invitados a rezar el credo. Podemos repetir una fórmula rutinariamente, yo por eso no la hago todos los domingos, no está del todo bien.
Hay celebraciones que sí invito a hacerlo porque es una forma de reafirmar nuestra fe. Y una pequeña cosa porque me interesa, creo que también la liturgia tiene algo de catequesis. Si ustedes tienen el cancionero en la mano, si lo tienen, tómenlo, por favor. En la primera página tienen el credo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos, ¿no? Bueno, esto está mal. Perdón, no sé quién los hizo hace mucho, está mal. ¿Por qué insisto en eso? Porque si no vivimos como pensamos, terminamos pensando como vivimos. Cuando se formula el credo, generalmente tiene 3 artículos: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los últimos 4, los 3 más chiquititos finales, forman parte del tercero. Yo no creo en el Padre, el Hijo, el Espíritu y en la Iglesia. Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, incluyo que creo en la Iglesia, que creo en el bautismo, que creo en la vida eterna. Es obra del Espíritu. Siempre trabaja Dios, Trinidad. ¿Ven? Pero se atribuye a esto. ¿Por qué lo remarco? Porque estas pequeñas cosas después nos van llevando a veces a pensar lo que no es. El Espíritu está en lo concreto de la vida. Creer en la Iglesia es porque creo en el Espíritu. Creer en el Espíritu es creer en una Iglesia que está animada por ese Espíritu. En un bautismo que no fue una bendición, fue una transformación de mi persona. Creer que el Espíritu me va a resucitar después de la muerte. Forma parte de nuestra fe. Por eso, los invito a que otra vez digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Animados por este Espíritu, confiados presentamos nuestras intenciones. A cada una de ellas rezamos: que tu Espíritu venga a nosotros, Señor, para que la Iglesia, animada por el Espíritu, se convierta siempre al Evangelio y se comprometa en la transformación del hombre y de la historia. Oremos: que tu Espíritu venga a nosotros, Señor, para que todos los pueblos, abiertos al Espíritu de Dios, promuevan y alcancen los valores humanos. Oremos: que tu Espíritu venga a nosotros, Señor, para que nuestro país, iluminado por el Espíritu de la verdad, logre la reconciliación y el trabajo por el bien común. Oremos: que tu Espíritu venga a nosotros, Señor, para que nuestra parroquia, abierta al Espíritu, integre todos los carismas y dones para ser servidora del Señor y de los hombres. Oremos: que tu Espíritu venga a nosotros, Señor. Padre bueno, todo esto
lo que cada uno quiere pedir, animados por tu Espíritu, lo hacemos por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestra apertura al Espíritu para que se haga compromiso de testimonio de Jesús y servicio al hombre. Y acompañamos este momento cantando en el número 34. Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestra alegre gratitud por este don del Espíritu que nos anima, pero también el compromiso de dejarnos conducir por Él y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso en esta alegría pascual, con los ángeles y los santos, cantamos. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pablo comenzaba el texto de hoy, de 1 Corintios, diciendo que nadie puede invocarlo a Jesús como Señor si el Espíritu no lo hace. Va a aparecer más de una vez en la Escritura que sin el Espíritu no lo podemos llamar Padre al Padre. Esto significa que cuando rezamos no lo hacemos solos. El mismo Espíritu es el que nos enseña a orar, porque nos enseña a vivir. La plegaria brota de un ser nuevo. Animados por este Espíritu, alegres en la fe, volvemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz que trae Jesús esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Esa paz que nos comunica el Espíritu para hacer fuerte la Iglesia, para llenarla de esa certeza, es la que compartimos ahora. Desde Dios nos compartimos la paz.
El Hijo Eterno que por la acción del Espíritu se hizo uno de nosotros en María, mujer creyente. Este es el Hijo de Dios que por la acción del Espíritu se transforma en pan y vino, en cuerpo y sangre, su vida comunicada. Él nos da el Espíritu. Felices porque lo hemos escuchado, felices porque participamos en esta comida eclesial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Eucaristía es el cuerpo de Jesucristo que nos alimenta para vivir animados por el Espíritu, construyendo el reino de Dios en medio de nuestro pueblo. Lo vamos a recibir cantando en el número 130. Haz venir en tus
Oremos. Padre, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 4 avisos. El primero, recordarle que el miércoles tenemos el segundo encuentro con Jesús, como le venimos llamando, respondiendo a ese sueño de volver a los evangelios, ¿no? 7 menos cuarto de la tarde aproximadamente nos vamos a encontrar. Tiene que ver con la experiencia personal, ¿no? Siempre de un texto bíblico que nos habla de cómo Jesús se encontró con alguien, cómo alguno se encontró con él y lo que significó. Y un poco preguntarnos cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Experiencias reales de Jesús de una manera muy simple. Lo segundo, vamos a comenzar, podríamos llamar un espacio nuevo. Generalmente venimos trabajando con un método que es desde la palabra, que ilumine, que nos guíe algo. Esto va a ser diferente, un poco desde esta idea de que la realidad interpela la palabra y la palabra ilumina la realidad. Lo primero es presencial, esto segundo es virtual, es decir, a través del Facebook de la parroquia. No sé si llegaremos al primer encuentro que también salga por YouTube, pero bueno, una horita de 7 a 8 por la tarde-noche, donde vamos a ir en cada encuentro, una vez por mes por ahora, tocando, por decir así, algún tema, ¿no? Desde la realidad, desde lo que pasa, desde lo que nos pasa, desde lo que se vive. En este caso va a ser la desesperanza, algo muy de este tiempo, ¿no? Bueno, algún texto no bíblico de otra cosa, se podrá participar, se podrá mandar mensaje, lo iremos charlando y después, desde la palabra, trataremos de iluminar esa realidad. Porque esto es verdad, esto es lo cotidiano. Todo lo que vivimos muchas veces genera preguntas, genera dudas, genera conflictos, surgen preguntas a la palabra, cómo Dios responde a esto. Y esto poder decirlo, poder blanquearlo, poder presentarlo. Bueno, después estar abiertos a que la palabra ilumine lo que Dios dice a esa realidad, ¿no? Así que inicialmente va a ser este martes. Muy posiblemente queden los primeros martes del mes, pero este martes seguro. Virtual, a través del Facebook de la parroquia. Lo tercero, cuando salgan, se les va a ofrecer llevarse el sobre para la colecta anual de Cáritas. Ya sabemos lo que es. Lo que cada uno pueda aportar generosamente, eso después se reúne y va a Cáritas, se divide en 3, parroquial, diocesana y nacional. Es una ayuda realmente muy, pero muy valiosa, en los 3 niveles. Realmente en eso el pueblo de Dios responde. Los invito a que respondamos a esto, ¿no? Con la generosidad que cada uno tenga y con las posibilidades de cada uno, obviamente. Y lo último, lo organiza la Capilla del Carmen. En esta temática de los fríos se organizó allá esto de poder armar mantas. Es decir, este lunes comienza a las 3 de la tarde, esperen que termine todo, porque son 3 posibilidades. A las 3 de la tarde se van a juntar en la capilla aquellas personas que quieran tejer. Van, se charla, se comenta, se comparte, tomarán café, no sé qué van a hacer, no me encargo de eso. Si no quieren o no pueden y no saben tejer, pueden donar lana, agujas y demás. Si no quieren, no pueden ir y saben tejer y quieren participar, pueden en sus casas armar los famosos cuadraditos de 20 por 20 que después serán mantas. Son necesarias. Hay mucha gente en calle, hay lugares que no tienen cómo cubrirse, se dan en muchos hospitales, se dan en hogares, así que el que tenga interés es otra forma más tratando de responder a este momento difícil. Esta fiesta de Pentecostés debe prolongarse a través de nuestras vidas inspiradas por el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Animados por el Espíritu, fortalecidos por ese Espíritu, enviados por ese Espíritu, alegres, nos vamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
María, presente en aquel primer Pentecostés, nos enseñe a vivir en el Espíritu para ser fieles al Evangelio de Jesucristo.